Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, yo soy Rita Caballero Rossi. Y nuevamente, estos feriados dotados de los mejores temas. Temas de gran interés, temas que lo único que yo quiero con ellos es que lleguen al corazón de las familias de la región Caribe de Colombia y del mundo. Son temas preventivos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre violencia infantil, conductas patológicas o inoperancia del Estado. Mire quiénes son mis invitados especiales. 3 eminencias, 3 profesionales, estudiosos, investigadores del tema. Por cierto, gracias a uno de ellos, al doctor John Faber, estoy tocándole este tema que yo no sabía cómo enfocarlo, porque de pronto con esos sentimientos míos yo lo hubiera enfocado desde otro punto de vista, doctor. Porque el día que sucedió lo que sucedió con la niña de 3 añitos en Bogotá, que todavía está internada en una clínica, yo me sentía impotente, me sentía inútil, me sentía incapaz, me sentía otra enferma más de la sociedad, porque la sociedad está enferma. Este tema es un tema de cuidado, es un tema, como les dije ahora, preventivo, es un tema donde queremos que nuestros padres no se quiten de ahí, de las pantallas de su televisor. Háganse la idea que ese gol que próximo van a disfrutar con el Mundial, este va a ser el gol del mundo, el gol de siempre para detener las falencias en contra de nuestros ángeles, de nuestros niñitos, de nuestros bebés, de nuestras ingenuas criaturas. Cada vez sufro más de escalofrío cuando prendo los televisores y lo único que escucho es abuso sexual por parte del padrastro, del tío, del abuelo, de la familia, la máxima exponente en el tema de la pedofilia, de la violencia infantil. Y después llamo por teléfono a la doctora que hoy me acompaña, una gran profesional, la psicóloga, la doctora Lida, y me cuenta otras historias más escalofriantes. Imagínense cómo me sentí yo casi lista para asistir donde usted, doctor. Sí, claro. Casi que voy donde usted. Allá lo recibo con todo Casi gusto. que voy donde usted para que definitivamente me tranquilizara un poco, porque yo entré en pánico. Es impresionante que cada vez las estadísticas suban más en contra del niño, en contra de nuestros ángeles. Nuestros invitados especiales, como les dije ahora, son 3. El doctor John Faber Huitrago, él es abogado especializado en Derecho Penal y Criminología. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba. Doctor, no es la primera vez. Usted me dijo, Rita, vamos a tratar este tema es importante, tenemos que acabar con esto. ¿Será posible que con un tema de media hora nosotros hagamos algo, salvemos la vida de miles de niños que a diario son abusados? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo creo que no con media hora, con 1 minuto. Con 1 minuto. O segundos. Me alivia eso, me da alegría. Sería suficiente para hacer mucho por los niños, niñas y adolescentes. Ya Claro ves. que sí. El otro invitado, o la invitada, es la doctora Milena Rodríguez Navarro, psicóloga clínica. Maneja el protocolo de CAIVAS, que es atención integral a las víctimas de violencia, abuso sexual infantil. Bienvenida al Caribe con Rita Incurramba, doctora, qué placer inmenso de verdad tenerla aquí. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, tiempo que le va a agradecer las familias de Colombia. Las familias de Colombia necesitan escucharlos. Muchísimas gracias por su invitación y por supuesto estamos aquí para comunicar lo que escuchamos a diario de parte de todas estas familias y niños y niñas que llegan a la unidad CAIVAS de la Fiscalía del Atlántico. Así es. Y el doctor no podría faltar en uno de estos programas tan interesantes, y más que se trata de violencia infantil, la psicóloga y mucho menos el psiquiatra, el doctor Humberto Molinero Blanquicet, médico psiquiatra. Bienvenido, doctor, por segunda vez al programa. Bueno, gracias Rita por esta invitación tan formal y compartir con este panel de personas que saben mucho del tema y que entre todos vamos a ilustrar a la teleaudiencia, ¿no?
y vamos a ilustrarlas para que les quede claro a nuestras mamás, a las personas que cuidan a nuestros niños, qué es el maltrato en los niños, qué es la violencia en los niños, ¿cómo la definen ustedes? Bueno, el maltrato infantil Dígame, doctora. es toda acción, toda palabra, todo comportamiento o negligencia o descuido que cometen los cuidadores de los niños y niñas y adolescentes y que vulneran sus derechos fundamentales. Y tiene muchas manifestaciones, desde una palabra, maltrato físico, maltrato psicológico, hasta formas más extremas como son pues la violencia ya física y sexual. Eso tiene un gran abanico, lamentable gran abanico de expresiones de maldad humana, de negligencia, de descuidos y que vulneran el sano desarrollo de los niños y niñas. Y normalmente y lamentablemente la mayoría de esos malos tratos provienen de su entorno sociofamiliar. Y quiero arrancar también este tema contándole usted, doctora, a los televidentes de nuestra región Caribe de Colombia y el mundo que nos ve por señal en vivo y en nuestro canal YouTube, ¿cuáles son las estadísticas? Yo las escucho a través de los medios, todos los días escucho millones de casos de violencia y de abusos de toda índole por parte de los maléficos adultos contra los niños. Sí. Porque, doctora, parece que se han convertido, y doctor John, se han convertido apetecibles para los maléficos endemoniados adultos, nuestros niños. La estadística es una alarma, pero no es el fenómeno total, porque lamentablemente no recibimos la realidad de los casos en las instituciones, pero podíamos pensar a nivel internacional en una cifra que Naciones Unidas, UNICEF, nos dice. Son 14 millones de niños que en América son maltratados por cosas tan sencillas que puede cometer cualquier niño en su sano crecimiento, como orinarse, porque todavía está aprendiendo. Por cosas como esas un niño puede ser golpeado. A nivel local, ya aterrizando en el Atlántico, en el año 2017 llegó a la unidad Caivas de Fiscalía, llegaron 1.080 casos de violencia sexual, de los cuales el 80% son contra niños y niñas menores y adolescentes menores de 18 años, es decir, 800 casos. Y de esos 800 casos tenemos la certeza epidemiológica para afirmar que de esos 800, 600, el autor es alguien de la familia o de su entorno, porque lamentablemente también dentro de los autores están las personas del entorno, del barrio, escolar. El que tiene contacto con ellos, ¿no? Los docentes. Los supuestos y los llamados a cuidar a los niños y niñas, los llamados a proteger y a propiciar un sano desarrollo humano. En estas estadísticas que conocemos en Fiscalía día por día, caso a caso, se nos permite afirmar que es el entorno el que está vulnerando a los niños y las niñas. Y solo un 10% de los casos el autor es un desconocido. Terrible. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos quiero escuchar el concepto de violencia y maltrato por parte del doctor John Faber, abogado penalista con especialización en criminología, y el doctor Humberto Molinero como médico psiquiatra. Ya regresamos. Violencia infantil, conductas patológicas o inoperancia del Estado. Inoperancia del Estado. Doctor, ¿qué tanto afecta a un niño, a un ángel, a un bebé, a un inocente, tanto maltrato físico por parte de los adultos? ¿Cuáles son esas secuelas, doctor, que le quedan?
Bueno, la doctora Milena decía ahora rato algo que es muy importante, es que es la punta del iceberg, ¿verdad? Quienes consultan a CAIBA son una minoría realmente. El grueso está todavía siendo maltratado sin reportar. Entonces imagínate, o sea, la proyección de todo esto en negativo es algo muy grave. Nuestra población infantil está muy afectada realmente por este impacto de la violencia en la casa, de los diferentes tipos de violencia, psicológico, físico, negligencia y por supuesto el abuso sexual. Todas dejan secuelas. Dependiendo de la edad en que esta violencia se instale, desde el nacimiento hay violencia prenatal, la madre adicta que no va a los controles, luego cuando el niño nace lo regala, todo este tipo de cosas. Es un niño marcado que dice que no quiero que claro venga que este no quiere, mundo. ya lo está maltratando, ya lo está maltratando. Entonces el niño nace con esta secuela psicológica y empieza todo un proceso de deterioro y de marca. Sí. Y esto va a producir una huella indeleble en su cerebro. Desde muy temprana edad, las estructuras estas que por neurodesarrollo deben llevarse bien, no lo hacen. El niño entonces empieza a sufrir entonces, y esto se ve a través de la punta del iceberg, que es el mal funcionamiento escolar. Niños que están funcionando mal a nivel escolar están siendo maltratados. Y logran mucho superar este maltrato, doctor, por ejemplo, en el caso de la niña de 3 años. Bueno, ese caso específicamente yo pienso que necesita todo un grupo de expertos para salvarla, para ayudarla, porque es una niña tan pequeña, aunque no tenga la memoria de ser persona construida completamente, ya en ella, en su cuerpo, hay marcas indelebles, indudablemente que van a producir una persona enferma y probablemente en el futuro una mujer resentida, probablemente, ¿verdad? Con problemas en su sexualidad, en su proyección social, en todo esto que es tan grave. Entonces es tan importante intervenir tempranamente, oportunamente, a esta población vulnerable, porque indudablemente estamos viendo en mejorar un futuro para esta infancia golpeada y maltratada, abusada también. Entonces las secuelas son muy grandes, secuelas psicológicas, secuelas físicas, secuelas en su área sexual, de todo tipo. Entonces vamos a intervenir, que es lo importante. No logran superar tanto maltrato, tanta violencia, ya siendo adultos. ¿No logran? No logran, realmente no lo logran completamente. Llegan a los 40, a los 50 y son... Quedan con secuelas de depresión, trastorno de estrés postraumático, algunos tienen cuadros de psicosis, de esquizofrenia, o sea, la marca es muy grave. Y de pronto hasta intentan repetir la misma historia, ¿no? Repiten la misma historia. Las mujeres abusadas buscan más tarde como pareja un abusador. Eso es algo que se da casi, no en el 100%, pero en la gran mayoría de los casos eso ocurre, ¿verdad? Entonces hay que intervenir a la niña que está yendo a CAIBA, ya, porque esta niña necesita ser intervenida por un equipo de expertos para que realmente paliemos, disminuyamos, atenuemos en lo que se pueda la intervención clínica. La ayuda a este núcleo familiar a veces desmembrado. Y la ayuda es psicológica, psiquiátrica por parte de... ¿Cuál familia? Si la familia no la cuidó, la atentó contra ese bebé. Entonces la familia es del entorno, pero de la gente buena, de la gente que... Sí, hay que buscar los miembros más sanos y sobre ellos delegar la responsabilidad. Muchas veces este rol es cumplido por tías, por personas que están allí. Una vez hecho el daño, porque lo ideal es evitar, prevenir el daño. Muchas veces yo he visto madres que son farmacodependientes que regalan teóricamente a su hijo a la mamá de ellas. Y esta señora, con la edad que tiene, mayor de edad, 60, 70 años, se encarga de criar un nieto que es como un hijo simbólico para ella, para salvarlo y sanarlo un poco. Ella hace lo más que puede, pero a veces trabajamos con las uñas, pero no por eso hay que perder la esperanza. Así es. Estas eran las dos partes importantes que yo quería escuchar. Ahora viene la más importante, doctor. Yo no sé, doctor John Faber, si yo lo estoy comprometiendo a través de estos micrófonos del Caribe con Rita Incurramba, de este programa, pero sí, yo quiero que haya magia en medio de los tres, no sé, que los tres hagamos magia. Se puede hacer magia, doctor, para prevenir tanta violencia en contra de nuestros angelitos, de nuestros bebecitos, porque es que ahora atentan contra un bebé, contra un niño de 3 años. Dios mío, ¿qué es esto? Y no solamente el acto sexual, sino el maltrato físico, verbal y de toda índole. ¿Qué es esto? Qué escalofriante, doctor. Me erizo cada vez que toco este tema. Sí, bueno. Tomando un poquito el tema de las estadísticas. El trabajo de la ley y usted como abogado penalista. Bien, partiendo de las estadísticas que mencionaba la doctora Sandra, son bien importantes porque ya nos dan una panorámica para entender la situación, la realidad, entender nuestras propias realidades. La Oficina de las Naciones Unidas, en un estudio que publicó en el 2017,
la oficina que se encarga para estudiar los derechos de infancia y adolescencia, estableció que cada hora mueren en el mundo 200 niños, cada hora mueren en el mundo 200 niños. Maltratados, abusados. En diferentes Así circunstancias. es. De eso le corresponden 2. Pasa en Colombia. 2 niños mueren en Colombia cada 2 horas. Eso nos lleva a ocupar, según Save the Children, que es una fundación que pondera los derechos de los niños, ha establecido, estudió 174 países del mundo y estableció una escala de los países donde más se vulneran los derechos de los niños. Colombia ocupa el 4º lugar. Ay, qué tristeza. Donde hay Doloroso, países, Terrible. donde se estudió Terrible. países como Siria, Terrible. países del Medio Oriente, Terrible. países africanos que han vivido unos conflictos seguramente más profundos que el nuestro, y podía uno de cierta manera decir o entender esas cifras. Pero que estemos ahí nos lleva a pensar que tenemos que trabajar y trabajar mucho. ¿Cómo vamos a trabajar, doctor? Sí, ¿qué hace el Estado? El Estado, a través del jus puniendi, que es el derecho a castigar, pues establece una serie de tipos penales y los lleva y los convierte en norma. De allí que, por ejemplo, afectaciones de derechos contra la vida, la integridad, la libertad sexual, delitos como, por ejemplo, el secuestro, cuando se afectan a niños y adolescentes o a niños en general, se tipifican de una manera más alta, es decir, que el quantum punitivo, la consecuencia penal, se agrava. De allí que han venido existiendo una serie de prohibiciones. Por ejemplo, la persona que afecta el derecho a la vida de un niño no puede, por ejemplo, ser beneficiario de ningún tipo de privilegio que la ley penal le otorga a otra persona que comete el mismo hecho, pero no a un niño. No puede obtener, por ejemplo, beneficios por aceptación de cargos, que sería una rebaja del 50%. Entonces, el Estado actúa. Por ejemplo, prevé que para la imposición de medidas de aseguramiento, la única medida de aseguramiento a imponer es la detención en establecimiento de reclusión. Significa que no puede haber medidas domiciliarias para quien afecte o vulnere derechos de los niños. Ni pueden haber, ni siquiera poderse Qué terrible. estudiar por parte de los jueces la posibilidad de estudiar medidas no privativas de la libertad. Es decir, que quien afecte derechos de los menores necesariamente tiene que ir a prisión. ¿Por qué el derecho penal en 200 años, ni el internacional ni el colombiano, ha solucionado el problema, por ejemplo, de la violencia sexual contra niños y niñas? Bueno, en mi mirada, yo creería que el derecho penal está buscando siempre 2 cosas. Primero, que la violencia sexual siempre va a dejar huellas físicas, lo cual no es tan cierto. Ya desde el siglo XIX, los forenses de la época que llevaban juiciosas estadísticas encontraban que de los niños abusados que ellos atendían, solamente algunos tenían huellas físicas y los otros no habían tenido huellas físicas. Entonces, buscamos en todo el repertorio de conductas punibles huellas físicas. Todavía se siguen buscando, cuando muchas de estas huellas serán psicológicas, por un lado. Por otro lado, el derecho penal y la institución que lo investiga, que investiga estas conductas, como es una Fiscalía General de la Nación, va a afincar todos sus esfuerzos en el niño, qué le pasó al niño, qué huellas quedaron en el niño, qué dice el niño, y la carga probatoria. La conducta fue contra el niño, y la carga probatoria, es decir, vamos a probar lo que pasó con el niño. Cuando ya sabemos, Rita y compañeros de conversatorio, que este es un problema principalmente intrafamiliar. Así es. Sucedido en Allí la va a llegar. familia, gestado por el entorno. Caramba, investiguemos el entorno, investiguemos a la familia. Oiga, doctora. Pero vamos a afincarnos en el niño, lo que diga el niño, lo que no diga el niño, lo que pueda comunicar o lo que no pueda comunicar, y lo que su cuerpo diga. Y resulta que la cosa pasó alrededor contra del el entorno niño, de la familia. contra el niño y en el entorno, En el entorno del de la niño. familia. Hay que ampliar la prevención, la Oiga, investigación, doctora, y la educación. ¿Es a dónde? A la familia. en la casa, de cuna, de casa. A la familia. Nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos, doctora, usted tocó un punto que era el que yo les iba a preguntar, ¿cómo evitar
que vengan al mundo niños a padecer vicisitudes, maltratos, ultrajos, si ellos son víctimas de la familia? Sí, la familia está enferma. El 100% de la familia es la que ataca y violenta al menor. La pedofilia es más familiar que de la calle. Entonces, ¿cómo meterse usted como psicóloga y usted como psicólogo y usted como abogado en el entorno, como dijo usted, de esa familia, para poder solucionar ese problema, si lo que queremos es más bien educar a nuestros adultos para que no vengan niños al mundo a sufrir? Ya regresamos. Violencia infantil, conductas patológicas o inoperancia del Estado. Es nuestro interesantísimo tema. Es un tema no de media hora, sino de muchos temas, ¿verdad? De varios temas. Están disponibles para seguir para otro tema salvando a nuestros niños a través de nuestro programa El Caribe con Rita en Curramba. Algo hacemos, ¿verdad? Por supuesto. Hacemos algo con nuestra temática, continuidad. llegamos. ¿Sí? Sí, señora. Ok. Doctor, yo siento, como decía Milena ahora rato, que el tema reside en educación. ¿Educación para quiénes? Hombre, para la mujer y para el hombre que va a constituir una familia, porque el problema del incesto, de la pedofilia, está en el núcleo familiar. Por lo tanto, la intervención tiene que hacerse allí. Temas de sexualidad, de responsabilidad para traer hijos al mundo, educar a los hijos, no dejarle los hijos para que la niñera los cuide, o en este caso la televisión o el medio informático los cuide o los descuide, los deforme como tal. Lo que decía el doctor, el ciberacoso, la ciberadicción, el grooming, todas estas cosas que se están dando hoy en día, pero que no se pueden descuidar. Para mí es importante que los padres retomen su rol. La mujer trabaja, el hombre trabaja, tienen que repartirse los tiempos. Las abuelas existen afortunadamente, pero no en todos los hogares las abuelas existen. Entonces hay que asumir una mayor responsabilidad. Si yo soy responsable, puedo traer hijos al mundo. Si no lo soy, no debo traerlos. Porque la crianza y el desarrollo es algo para estar allí, con los ojos bien abiertos, mirando todo el neurodesarrollo, todas las demandas, necesidades propias, afectivas, de crianza, físicas, hasta económicas que un niño demanda, ¿verdad? Y para darle a ellos lo mejor de nosotros como padres. Entonces, cuando hay un descuido, hay una negligencia, el niño o la niña está expuesta, más las niñas que los niños, pero están expuestos a que sean víctimas de abuso. Que es lo que deja una gran secuela. Terrible. Igual el maltrato también físico en todas las modalidades, ¿verdad? Oiga, doctor, existe una ley que llegue a todos los hogares de la región Caribe de Colombia y del mundo, que le diga a los papás: ¿estás preparado para traer un hijo al mundo? No, entonces no lo tenga porque hay una ley que te va a sancionar, ¿existe? No. ¿O la vamos a crear nosotros? No. Para ver si paramos este flagelo inmediatamente en contra de nuestros ángeles. Sí, no hay ley que lo diga, pero sí hay, más que la ley escrita, son las leyes morales y las leyes sociales. Hay una responsabilidad. 3 cositas que son importantes y rápidamente. ¿Cómo evitamos esto? Siempre la sociopatía o las psicopatías van a estar presentes, es decir, siempre van a haber en las sociedades personas que van a vulnerar los derechos, y específicamente derechos de los niños, de las personas más vulnerables. Pero ¿cómo podemos enfrentar eso? Primero, diálogo en casa. Que el niño conozca cuáles son, cómo se le puede vulnerar o afectar sus derechos. Pero ¿quién se lo va a ¿Y quién enseñar en la casa si ellos son víctimas de su propia casa? Pero los padres, de sus propios padres. Tenemos que educar padres responsables, el diálogo en la casa. Diálogo en casa. Segundo, la escuela. La escuela también. Los docentes son importantes. Casa, escuela. Y algo que es importante aún. Y eso creo que entraría, digamos, a armonizar. Cuando cumplimos con esos 2 postulados. Y el tercero, que es sencillamente cuando nosotros logramos articular eso con el factor de convivencia. ¿Cómo articulamos todo eso? Vamos a lograr sociedades más viables, mejores niños y padres más responsables. Doctora. El mejor
para decirnos que algo está pasando con sus silencios, con sus cambios, con sus aislamientos, es un niño. Si nosotros, aunque estemos muy ocupados trabajando, día a día buscando la sobrevivencia, sabemos, conocemos, estamos en contacto íntimo con ese niño o niña, nos vamos a dar cuenta de manera inmediata que algo le está pasando y vamos a poder abrir ese diálogo, crear ese puente para ayudar a que sea él el que busque inmediatamente la ayuda y nos diga que les está pasando algo. Excelente. Esto es algo que es bien importante, Excelente, Rita. siempre y cuando no lo tengan encerrado. Porque si es un bebecito, en el caso de un niño de 3 años, Sí, claro, de 2 tiene- años, de un recién nacido, ¿cómo, doctor? ¿Cómo se defiende? No, ¿Cómo se defendería ese niño? la mamá que conoce a su ¿Cómo bebé, denunciarías? la mamá que conoce a su bebé, pues va a estar seguramente atenta a que hubo un cambio en ese bebé y va a buscarle ayuda a que algo pasó y va probablemente a detectar. Hemos tenido denuncias de bebés. Sí. Ella van a la clínica, van al hospital a que le digan qué pasó con su bebé y el cuerpo médico va a hacer El diagnóstico. un diagnóstico y va de pronto a alertar que algo ha pasado. Oiga, doctora, no nos enseñan, doctor John Faber, no nos enseñan a ser papá, ni a ser mamá, ni nada, pero sí nos enseñan. ¿Qué Sí, iba a decir? yo quiero decir que Dígame. realmente el compromiso de ser papás es un compromiso importante, es un compromiso grande con nosotros mismos como padres al traer hijos Claro. al mundo Sí. y con la comunidad en general. Nosotros a veces no estamos entrenados en inteligencia emocional y creo que eso es un punto que hay que manejar, no solo desde la instancia de la puericultura, de la parte médica, sino también de todas las instancias estatales. Por ejemplo, hacer una propaganda repetitiva para sensibilizar a tantos puntos vulnerables de nuestra sociedad, personas de todos los estratos, porque esto se da en todos sí, los estratos, señor, en todos los ¿ya? estratos Y sociales. en todos los papás, realmente. Exacto. Doctor, rápidamente, se nos acabó el tiempo. Bueno, la invitación es, ya lo hemos hablado en este panel con los expertos que nos acompañan, y es sencillamente a cambiar conciencia, ser más responsables, tener control de nuestros niños y sencillamente cuando estemos frente a cualquier asomo de violencia sexual frente a un menor, activar los protocolos establecidos y que están definidos en la ley. Así es, doctor, y si no, vuelvo y le repito, no traigamos al mundo hijos a sufrir. Nadie quiere venir al mundo a sufrir, mucho menos esos ángeles, esos bebés, esos niños de 3 años que son unos seres indefensos. Los espero el próximo feriado, si Dios lo permite, a la misma hora. Un beso, los amo a ustedes. Mil gracias por acompañarme en el desarrollo de este interesantísimo tema. Les prometo que vamos a continuar.